Porque si abarcamos periodos de tiempo muy grandes, probablemente también no podamos acabar una investigación. Y esto es necesario que todo investigador lo tome en cuenta antes de comenzar a investigar. Entonces, comenzamos con la elección del problema. Identificar el problema de investigación, ya lo dije al comienzo. Sin haber identificado claramente el problema de investigación, no hay trabajo que pueda iniciarse, porque vamos a perder el tiempo. Y el tiempo es valioso para todos. Hay que ver el estado de la cuestión. Y cuando hablo del estado de la cuestión, es saber qué nivel o qué número de trabajos de investigación parecidos a nuestros existe en el contexto mundial o el contexto nacional, si quieren llamarle así. Porque una de las cuestiones que tiene un artículo es que tiene que ser novedoso. Si no es novedoso, probablemente no le interese a ninguna comunidad. Entonces, para esto nos sirven las bases de datos, para ver si hay saturación de trabajos en el área que queremos investigar o, en realidad, lo que hemos identificado como problema de investigación, si en efecto es un trabajo novedoso. Entonces, no hay que lanzarse a investigar tampoco algo que ya no necesita una comunidad académica, sino hay que investigar lo que necesita esa comunidad para que pueda seguir evolucionando y desarrollándose. Yo le he contado en otros cursos que, por ejemplo, en Europa, como se trabaja mucho con financiamiento estatal, del Estado, los investigadores tienen que ver cuántos artículos se producen por año de un tema de investigación determinado. Porque si el Estado descubre que, por ejemplo, ese tema de investigación está saturado de artículos científicos, no le da el financiamiento. Entonces, hay que tener en cuenta el estado de la cuestión para lanzarse a investigar y poder publicar algo que sea novedoso para una comunidad de investigación. La pertinencia. Esto es algo que es importante para todos, sobre todo los peruanos, que decimos, tengo un tema de primer nivel, pero como no tengo tiempo, lo voy a comenzar a trabajar el otro año. Y cuando llegue el otro año dice, lo voy a comenzar a trabajar el que sigue porque ya tengo más claramente mi trabajo de investigación. Y cuando llega el que sigue, bueno, ya se casó, tiene un hijo y tiene que trabajar. La pertinencia es importante en la investigación. ¿Por qué? Porque hay que publicar algo en el momento indicado. Ni antes ni después. Las comunidades necesitan investigación en determinados momentos, y hay momentos donde esa investigación puede ya no interesar a una comunidad. Y por ejemplo, hablábamos de investigación, había un tipo de investigación que le llaman divulgativa. ¿Qué sentido tiene? Por ejemplo, sale una ley universitaria nueva, queremos saber qué patrones y qué condiciones tiene esa ley en relación con un investigador universitario. Bueno, si yo lo publico ahora, probablemente mi artículo de investigación sea un artículo de consulta obligada de cualquier investigador peruano, porque dice, bueno, la ley me está dando esto y estas son las posibilidades para desarrollar investigación dentro de una universidad. Pero si lo publico de acá a 5 años, probablemente ya haya 20, 30, 40 o 50 trabajos que reproduzcan lo que uno quiso hacer en un determinado momento. Por eso no hay que dejar pasar iniciativas de investigación por demasiado tiempo, porque las comunidades de investigación en muchas latitudes, ahora en el Perú, donde se exige investigación permanentemente, están siendo cada día más pujantes. Y bueno, como ya lo sabrán ustedes también en términos de metodología de investigación científica, todo un artículo científico tiene que ser demostrable. Y para que un artículo científico tiene que ser demostrable, hay que utilizar una metodología que nos ayude a que este artículo adquiera esta característica.
¿Cuáles son las razones por las que a veces nos rechazan un artículo? Y vuelve aquí, esta autora nos dice, bueno, porque no examina un tema científico importante, ya lo dije antes, es decir, hay que publicar lo que interese a una comunidad científica, y creo que esa es la mejor pauta para que un artículo de investigación sea exitoso. Y entonces dice, ¿cuál es la solución? Piensa en las tendencias de investigación. Hay que revisar el estado de cuestión. Ven cómo todo se va concatenando, que no fue original, es decir, que el tema que investigó ya es trillado. Y si tu artículo de investigación no tiene hallazgos nuevos, entonces es probable que nadie los lea. Y por lo tanto va a ser rechazado por un comité editorial porque no va a contribuir al desarrollo del conocimiento y no va a contribuir a una mejor visibilidad de la revista. No aprueba la hipótesis del autor. Sí, aquí hay cuestiones que a veces uno plantea hipótesis y las hipótesis no son demostradas. Hace tiempo tuve un trabajo de alguien que escribió un artículo que decía diferencias sexuales en el uso de internet, obviamente entre hombre y mujer. Y entonces toda su sustentación teórica decía que en efecto la mujer y el hombre usaban para diferentes fines internet y por eso eran diferentes. Pero cuando hace su prueba estadística, la diferencia era de 0.27%. Y si vemos el margen de error que tiene una prueba estadística, que fluctúa entre 3 y 5%, lo que decía el resultado de la investigación es que no existía ninguna diferencia en el comportamiento o en el uso de internet entre el hombre y la mujer. Entonces, la hipótesis que planteó el autor era una hipótesis incorrecta. Y debió decir que no había diferencias sexuales en el uso de internet. Y de manera que así se pueden echar a perder trabajos de investigación y este trabajo sería rechazado por cualquier comité editorial serio. A veces escribimos mal, en el Perú los gerundios son, utilizamos muchos gerundios, me incluyo yo en esto, y es bueno que recurramos a alguien para que nos corrija, porque también el que escribe siempre tiene defectos recurrentes para la redacción. Entonces es bueno que nos examine un amigo o en todo caso, si postulamos a una revista de alta calidad, a un corrector de estilo, pero hay que redactarlo lo más claramente posible. En el artículo científico se pide fundamentalmente que los párrafos sean cortos, porque esto hace que la publicación sea más fluida y comprensible para quien nos lee. Entonces, ¿qué características tiene un artículo científico para que no tengan dudas cuando se vayan de aquí? Un artículo científico siempre muestra el resultado de una investigación. Siempre muestra el resultado de una investigación. Luego dice que es preciso, conciso y claro. Describe hechos, no especulaciones. Entonces, la construcción de un artículo científico está basado en hechos y siempre responde a un problema de investigación que se ha redactado en el artículo. Mientras que a veces nosotros tenemos una confusión con el ensayo. El ensayo probablemente sean puntos de vista de un académico, un investigador, pero que están basados en la especulación o en la opinión. Entonces, allí el autor no demuestra nada, sino que simplemente opina. Y alguien puede decir que el Perú se está empobreciendo, que el Perú tiene mala educación, y lo puede decir porque todos tenemos libertad de opinión. Pero si eso lo trasladamos a un artículo científico, tendría que demostrar cuáles son las características del empobrecimiento del país o por qué la educación es considerada
mala en el país. No simplemente afirmar, sino también demostrar con cifras o hechos que lo que afirma, en efecto, puede ser un problema de investigación, pero mientras lo haga ensayísticamente, se queda en la especulación o en la simple opinión. Y ese es el problema de la mayoría de revistas peruanas que todavía se publican, que tienen muchos más ensayos que artículos científicos, que son más boletines que revistas, que informan de las actividades de una universidad o de algunos indicadores o quienes egresan, y esa no es una revista científica. Entonces, todavía para muchos o muchas universidades no ha quedado claro cuál es la característica de un artículo científico. ¿Qué características tiene el artículo? Ya lo hemos dicho, tiene dos esenciales. El primero, dar a conocer los resultados de una investigación. Ya sabemos hasta la saciedad que un artículo tiene que mostrar resultados de investigación. Y en segundo, un estilo de redacción normalizado. ¿Alguno de ustedes conocen algún estilo de redacción normalizado? Me imagino que sí. APA es el más universal, pero tienen Vancouver, Michigan, MLA, y en el mundo hay alrededor de 3.000 o 4.000 estilos de redacción. Y ojo, cuando va a publicar en una revista, cada revista tiene un estilo de redacción diferente. Por lo tanto, también tendría un alumno en pregrado comenzar a utilizar un gestor de referencias bibliográficas. Porque si uno postula su trabajo a una primera revista y es rechazado, va a una segunda con otro estilo, va a trabajar más en la adecuación del estilo que en el propio artículo. Si es rechazado en una segunda revista o a una tercera y tiene otro estilo, va a tener que cambiar el estilo manualmente. El gestor de referencias, con un clic, te cambia el estilo automáticamente. Y hay gestores de acceso libre como son el Mendeley y el Zotero. Zotero con Z. Y eso es una de las tareas a las que deberían abocarse todos los docentes que enseñan metodología de investigación. Ya no es posible que alguien trabaje una tesis sin utilizar un gestor de referencias. Porque el gestor de referencias además te ayuda a que no estés contando a quién cité y cómo sumo. O cómo cito un capítulo de libro, cómo cito un enlace web, cómo cito la noticia de un periódico. Entonces, en lugar de centrarnos en el fondo del trabajo, nos estamos centrando en la forma del trabajo. Porque cada cita que hacemos vamos a tener que contabilizarla, ver si citamos al autor más de una vez. De manera que es un desafío, y ustedes que son jóvenes, hay tutoriales, un montón de tutoriales en YouTube, y pueden comenzar a aprender a trabajar un gestor de referencia. Ya les he dicho, gestores libres tenemos el Mendeley y el Zotero, que son de libre acceso y los va a ayudar mucho a hacer un artículo científico, pero también si quieren una tesis, donde a veces el número de referencias que empleamos sobrepasan los 100. Imagínense la locura que es estar viendo si citamos dentro del texto a tal o cual referencia. De manera que los gestores son importantes. Entonces, las revistas tienen dos características. Siempre tienen un problema de investigación y segundo, utilizan un estilo de redacción determinado. El más conocido para el área de ciencias sociales y humanidades es el APA. Pero hay un montón, ¿no? Hay un montón. ¿Qué tipo de artículos podemos elaborar? Yo he identificado 4, pero he visto algunos que identifican hasta 5, ¿no? Informe de estudios empíricos. Los trabajos empíricos, fundamentalmente, ¿en qué están basados? Ya creo que ustedes, la mayoría de aquí está por egresar, ¿no? ¿En qué? No.
en datos, en números. Es una característica de la investigación cuantitativa. De manera que actualmente la investigación cuantitativa es una de las que más se está utilizando actualmente, y creo que es una de las que más están publicando. Ese tipo de investigación son las que más se están publicando. Artículos de reseña o recensión. Esto es un tipo de artículo no muy difundido en América Latina porque no somos muy proclives a la crítica, ¿no? Entonces en los países anglosajones lo que se hace cuando alguien hace una publicación de un libro es desestructurar el libro, ver qué fuentes utilizó, si las premisas o las hipótesis que enuncia el autor son las adecuadas, si utilizó las fuentes o las corrientes correctas, si se equivoca en lo que afirma, de manera que es casi un nuevo artículo sobre otro trabajo de investigación. En Latinoamérica, lamentablemente, lo que se hace es una recapitulación de los capítulos del libro y finalmente se saluda efusivamente al autor porque ha hecho un libro con una carátula de primer nivel o con un papel de primer nivel. En realidad las reseñas en el mundo anglosajón no tienen esas características. Por eso están considerados un artículo de investigación, porque en realidad es una investigación. Pero en Latinoamérica no somos muy proclives a la crítica y es probable que si le hacemos una reseña a alguien nos termine esperando a la salida de la facultad. Luego los artículos teóricos, que bueno, siempre son importantes, generar teoría en los diferentes campos de conocimiento, y es algo en lo que deberíamos tender a trabajar más comúnmente, ¿no? Y los estudios de casos, que ya saben que están abocados a examinar una determinada comunidad, individuo o grupo que reúne determinadas características que son interesantes para desarrollar nuestra investigación. Entonces lo podemos nuclear en estos 4 tipos de artículos. ¿Y qué partes tiene un artículo? Esto es muy sencillo y deberíamos guardarlo y tenerlo a disposición. Es el famoso I, M, R y D. Nada más. Un artículo es el I, M, R y D. ¿Qué significa I, M, R, D? Que deberíamos saberlo de memoria y no olvidarlo, porque probablemente en el futuro y en lo sucesivo, para hacer un artículo van a tener que recurrir a este sistema: introducción, metodología, resultados y discusión. Son las 4 partes que tiene un artículo con características o que exige la comunidad académica en tiempos actuales. I, M, R y D. Y es una norma que apareció en el año 72. Imagínense, los gringos desde el año 72 ya trabajan de esta manera, porque había que uniformizar los trabajos que se reciben en una revista. Y cuando un investigador trabaja de una determinada manera y otro de otra, cosa que todavía sigue pasando en el país en algunas revistas, decidieron estandarizar las pautas para la elaboración de un artículo y que tienen vigencia hasta el día de hoy. Es el famoso I, M, R y D. Un segundito, voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué significa I, M, R y D? ¿Qué se estudió? ¿Cuál es el problema de investigación? Así de sencillo. ¿Cómo se estudió? ¿Cómo se determina, valga la redundancia, el cómo? ¿Cómo se determina el cómo? ¿Cómo se estudió? Con la metodología. En efecto, el cómo es la metodología. Y el que se estudió es el problema de investigación. ¿Ven que todo? Vamos llegando al mismo punto siempre. ¿Cuáles fueron los hallazgos que obtuvimos en los resultados? ¿Y qué significan estos resultados para una comunidad académica o un grupo de investigadores?
vamos a decirle qué estamos aportando al conocimiento en la parte que es la discusión. De manera que, ¿qué se estudió? ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo? ¿Con qué herramienta estudiamos el problema? ¿Qué descubrimos? ¿Y qué queremos aportar? Sencillo, eso es un artículo científico. Y se sigue, y si se preguntan siempre, siguiendo estas pautas, le va a ser muy sencillo comenzar a estructurar un artículo con muy pocas dificultades. Y bueno, ¿a qué conlleva publicar un artículo científico? Yo creo que está de más decirlo ya. El investigador siente satisfacción de haber aportado algo a una comunidad determinada, ¿no? Porque ese esfuerzo se va a ver recompensado con la utilización que tiene el artículo por un grupo de investigadores. Prestigio y reconocimiento. Actualmente, en el mundo moderno, el publicar un artículo significa también establecer redes de comunicación. Y volvemos a lo de visibilidad. Ahora hay portales académicos como ResearchGate y Academia.edu que a partir de tu artículo comienzan a formar redes de investigadores. Y es probable que si les interesa lo que tú has publicado, y para eso es importante la visibilidad, te incorporen a un grupo de investigación sin ningún problema. Tengo, por ejemplo, algún conocimiento de dos alumnos que publicaron su tesis de electrónica y fue colgada en Cibertesis y fueron conectados con una empresa de Brasil que los contrató inmediatamente porque les gustó su trabajo de investigación, para que vean que la visibilidad a través de medios electrónicos se ha vuelto muy importante. Y ahora los estudiantes, bueno, ya no estudiantes, sino licenciados, están trabajando en Brasil a partir de un trabajo de investigación. De manera que la visibilidad de nuestros trabajos va a permitir que formemos redes académicas. Y es importante generar estas redes para fortalecer los grupos de investigación que se van formando al interior de toda universidad. Y por supuesto, producir contenidos y que estos contenidos a su vez generen nuevos contenidos que vayan propiciando el desarrollo de la ciencia en el Perú, ¿no? De los conocimientos, que vayamos aportando conocimientos que nos ayuden a mejorar también el posicionamiento de la universidad. Esta es la estructura fundamental que nos sugiere APA para estructurar un artículo. Esta plantilla, ya que se les ha pasado en el folder, yo les aconsejo que la lleven a todos sitios porque es un modelo de cómo elaborar un artículo y es el modelo que probablemente le va a exigir con añadidos o supresiones cualquier revista a nivel internacional. En primer lugar está la portadilla, lo voy a hacer rápidamente, luego voy a definir cada parte, que incluye autor, filiación institucional y el famoso título. Luego tenemos el resumen y las palabras clave que exigen todas las revistas. Ahora las revistas están exigiendo resumen también en inglés y palabras clave en inglés. ¿Por qué? Porque la visibilidad del idioma inglés es mucho más alta que la del español. De manera que probablemente cuando quieran postular a publicar un artículo le van a pedir un resumen en 2 idiomas. La introducción que incluye el planteamiento del problema, los antecedentes y la fundamentación o justificación de dicho problema. Como verán, es una estructura parecida a la de una tesis, pero reducido, ¿ya? Porque el ahorro de palabras en un trabajo de investigación es importante. Luego el método que hablamos, que es el cómo, que incluye herramientas, materiales, procedimientos. Hay algunas especialidades que utilizan materiales, ¿no? En el caso de letras, por ejemplo, conservación, ¿no? ¿Qué materiales son los más adecuados para
restaurar monumentos que utilizan piedra, que utilizan cemento, o qué materiales son buenos para restaurar obras ligadas a las artes plásticas y qué sé yo, ¿no? Pero en muchos casos, no sé si en la lingüística se utilizan materiales para la investigación, pero en muchas de las disciplinas no se utilizan muchos materiales, pero sí procedimientos, ¿no? Que pueden ser representados por flujos, ¿no? Flujos de información. Luego los resultados que se elaboran a partir de los datos que hemos recolectado o las estadísticas que hemos utilizado, y finalmente la discusión en la que de alguna manera ponemos las perspectivas y las limitaciones que ha tenido nuestro trabajo de investigación, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, podemos elaborar un trabajo de investigación del cual no estamos satisfechos del todo, y podemos decirlo en la parte final para avisar a un nuevo investigador que podría ampliar este tipo de investigaciones en tal o cual punto, ¿no? De manera que la discusión también sirve para eso. Bueno, las referencias bibliográficas que habría que trabajarlas con un gestor, ya lo dije, y les recomiendo cargar esta plantilla cada vez, o revisar esta plantilla cada vez que quieran elaborar un artículo de investigación. Y bueno, comenzamos por el título. El título tiene que ser lo más claro y preciso posible, porque es el primer indicador bajo el cual van a recuperar nuestro artículo. Hay algo que nosotros trabajamos en la bibliotecología y que probablemente ustedes no sepan, pero el título, el resumen y las palabras claves son los puntos más importantes para acceder a un artículo. ¿Por qué? Cuando alguien va a una base de datos, ¿qué les muestran en los resultados? Sí revisan base de datos, ¿no? Me imagino. Alumnos que ya van a egresar deberían haber revisado una base de datos. ¿Qué les muestra el resultado de una base de datos? ¿El artículo completo? ¿Qué les muestra? ¿Ah? El resumen. Entonces, cada vez que alguien busca un trabajo de investigación o un determinado tópico, no les va a mostrar el texto completo, le va a mostrar lo que nosotros llamamos la famosa representación de la información, porque no ven la información, lo que están viendo son indicadores de un probable contenido que se recupera a través del título, las palabras claves y el resumen. Por eso elaborar un resumen y un título es sumamente importante. Incluso hay revistas que nos piden que los títulos no excedan de 12 o hasta 16 palabras, porque los sistemas de recuperación no recogen más de 16 palabras del título. Por eso tiene que ser claro y conciso. Los títulos que utilizamos a veces en las tesis que parecen párrafos completos van a ser muy difícilmente recuperados de una base de datos que indexe nuestro trabajo. De manera que el título tiene que ser claro y conciso. En cuanto a los autores, hay una tendencia, no quiero criticar por si acaso, pero hay una mala tendencia, bueno, ya lo dije ya, hay una tendencia en las humanidades y en las ciencias sociales a trabajar solos. Yo creo que los trabajos colaborativos son los más fructíferos que hay, porque se puede complementar dos perfiles de investigadores diferentes que pueden desarrollar más exitosamente un trabajo de investigación. Por ejemplo, yo los últimos trabajos que he hecho, los he hecho en alianza con un docente que es estadístico, que me resuelve los problemas estadísticos de mi trabajo de investigación y yo aporto de alguna manera la parte teórica. Y hemos tenido 4 artículos exitosos por una colaboración de 2 perfiles diferentes, pero importantes para desarrollar un artículo
y probablemente también dos cabezas sean más fructíferas que una sola. Entonces, la colaboración, yo creo que en términos de autores debe ser ya obligada en nuestro siglo XXI, ¿no? Y solo deben aparecer las normas que participaron o hicieron aportes importantes en la elaboración del artículo científico. Ese es un problema que hay en el país, porque a veces hacemos una sociedad de investigación, de 3 autores trabajan 2 y terminan incluyéndose los 3. O como hacen en el pregrado, 2 investigan y uno pone la plata, ¿no? Entonces no es así. Eso es fraude científico. De manera que solo deben intervenir o deben aparecer en el artículo quienes han contribuido sustancialmente en la elaboración del mismo. No tengan pena de eliminar a un colaborador si es que no produjo nada. O sea, no hay que... yo creo que el mejor prestigio que puede tener un investigador es ver publicado algo, pero algo donde ha trabajado fehacientemente. Si no lo hace, no debería estar incluido en el artículo. Los artículos tampoco se incluyen a los autores en orden alfabético, porque es un error. Siempre primero va el que capitaneó la investigación. No hay que caer en esto de que primero de la A a la Z, no, eso no funciona en el artículo científico. Siempre va primero el que tiene más responsabilidad en la investigación. No usar iniciales e incluir la afiliación institucional y la dirección. Bueno, ahora la dirección es el correo electrónico. Ustedes saben que a partir de la afiliación institucional es que se hacen las estadísticas de cuánto produjo la universidad, ¿no? La afiliación institucional es la institución a la que uno pertenece y que debe consignar siempre, no debe olvidarse. Ya el nombre en una revista de investigación no va solo, va acompañado de la afiliación, y eso es algo que siempre deberíamos poner. Y hay una serie de problemas que trae cuando publicamos, y ahora, bueno, tendrá que ser para ya le dejo el desafío a Jairo, para un próximo taller. Todos deberíamos tener, por ejemplo, un código ORCID. ¿Alguno de ustedes conoce ORCID? Que es una especie, ya ven, tendría que ponerse al día con la investigación, es una especie de DNI para los investigadores, ORCID. Actualmente ya casi ninguna revista acepta una colaboración si es que el autor no tiene ORCID. ¿Qué es el ORCID? Sencillo, un DNI para los investigadores. Y ya si tú firmaste alguna vez con un nombre, con 2 nombres, con un apellido, con 2 apellidos, te van a reconocer a través de tu ORCID. Entonces, todo investigador debería tener un ORCID, porque